you excited? Our last formal class of ACI 18. Thanks for hanging in there on this wild ride as our minds get stretched. So thank you for hanging in there, believing in this stuff, and figuring out how to use it in your life. Gracias por continuar aquí y por tratar e intentar hacer un uso de esto, porque esto no es únicamente algo intelectual. Todo esto está acá para nosotros, para poder realmente sujetarnos de ello y utilizarlo en nuestras vidas. La última vez que enseñé este curso, parte del final era poder integrar tus herramientas de vida a través de todas estas enseñanzas. A tu corazón. O algo que seleccionarías y que quisieras enseñarle a alguien más. Piense en cómo pueden ir desarrollando eso, cómo enseñarlo, para que se comprenda mucho, muy fácil, y cómo podría eso ayudar a alguien más. Voy a pedirles que hagan eso, pero simplemente lo estoy compartiendo con ustedes. Quizás esto sea algo que a ustedes les gustaría hacer. Porque todos debemos de ser maestros. Dejar que este conocimiento y esta sabiduría se mueran con nosotros. Piensen en cómo es que ustedes quieren transmitir esto. Oh, well, maybe not. Felt like it. So, get a good seat. ¿Ve? Tomen un buen asiento, sujétense y vamos a continuar con lo que el Buda realmente quiso decir. Vamos a dirigirlo. Y vamos a ponernos el sombrero de Madhyamika Prasangika, tanto de la escuela independiente con la Prasangika. Sautántrica también. Vamos ahora a dirigirnos ahí y después pensar si es figurativo o si es literal. Recuerden, figurativo es aquello que para esta escuela no habla de la vacuidad directa. Literal es aquello a lo que se dirige a la vacuidad de una manera literal, que lo hace de una manera directa. Esto es algo para tener en mente. Y para cada una de las escuelas es distinta. Así que, ¿están listos? Para ahora sí montar el tigre, perdón. Vamos allá. Okie dokie. So you know where we're at. Ustedes ya saben dónde estamos. Again, there's a copy of Copia what the beginning of the text looks like. al inicio del texto.
Lakshya Nyingpo, La esencia de nuestra elocuencia, escrito por Lama Tsongkhapa. Y aquí nos estamos dirigiendo las preguntas filosóficas más insuperables. Y quizás es el maestro Tsongkhapa su obra más importante de qué es lo que el Buda principalmente quiso decir acerca de la vacuidad. Y este texto cubre distintas versiones de la vacuidad enseñadas por el Buda. No sé si ustedes han observado, pero en todos los cursos de revisión que hemos visto, en todos los cursos básicos fundamentales, seguimos regresando a dos principios. Uno es el karma y el otro es la vacuidad. Una es semillas y la otra es vacuidad. Continuamos regresando a estos dos en distintas formas de observarlos, de utilizarlos en nuestras vidas, y realmente todo llega a la vacuidad. La vacuidad no es algo que lo tomen tanto en otras tradiciones. Y es de las enseñanzas más preciadas del budismo. ¿Cómo se relaciona esto a nuestra moralidad? ¿Cómo se relaciona a cómo nosotros interactuamos con el mundo y creamos este mundo? Eso tiene que ver con las semillas. Entonces, pueden observar cómo todo llega a la vacuidad, vacuidad y más vacuidad. Y si nosotros entendemos de una manera correcta y empezamos a ponerlo en práctica, vamos a ver una reducción en nuestra vida diaria de sufrimiento. Si se explica de una manera clara, para que nosotros podamos lograrlo, para poder lograr los objetivos y metas de nuestra vida insuperable, entonces esto será lo más preciado que podamos haber aprendido y también lo más preciado que nosotros podamos transmitir a alguien más. Allí es donde viene este pensamiento, donde yo les comparto las herramientas de vida. ¿Cómo puedes transmitir esto a alguien más? Geshe-la nos ha compartido ejemplos numerosos de herramientas, con el bolígrafo, con los dos maridos en la cocina, simplemente para mencionar dos. Piénsenlo. Pregunta es, ¿acaso literal y figurativo aplican a todas las enseñanzas que el maestro Buda y el señor Buda impartió antes de morir? Mientras hablábamos ayer acerca de los 3 giros de la rueda, de los lugares, ¿a quién estaba ahí también? ¿Quiénes estaban ahí? Estamos hablando de esos tiempos históricos. El primer giro de la rueda fue al inicio de su carrera, el segundo a la mitad de su carrera y la tercera hasta el final ya de su vida. Pero no podemos decir que absolutamente que todos son literales o que todos son figurativos, cada uno de ellos, porque otros temas fueron enseñados durante esos tiempos. Podemos decir que la mayoría de las enseñanzas
durante esos tiempos necesita atravesar una examinación de estas, de su verdadera naturaleza y su verdadero significado. Como dijimos ayer, el primer giro de la rueda es acerca de que todas las cosas existentes existen por definición. El segundo giro de la rueda, que ninguna cosa existente existe por definición. Y la tercera, que es el tercer giro, algunas cosas existen por definición y otras cosas no. Y debemos hacer una distinción muy sutil y fina al respecto. Aquí hay un ejemplo de algo que no necesita ser examinado muy de cerca. Este ejemplo está en la primera enseñanza, en la primer giro de la rueda, donde el señor Buda dijo, viste la túnica inferior en un círculo ordenado. Es una enseñanza del Vinaya. Aunque se enseñó en el primer giro de la rueda, no se considera parte de los tres giros. No es algo que necesita ser examinado. Vamos a examinar todo, que nuestros maestros nos lo han dicho. Lo más importante son las cosas espirituales. Entonces, ¿los tres giros de la rueda son literales? Existió en el siglo XX, en Tíbet, había un grupo de estudiantes que siguieron una enseñanza llamada el Yognampo. Y ellos dijeron que los giros de la rueda deberían de ser tomados de manera literal. Dijeron, el señor Buda habló de manera literal cuando dijo que las cosas sí tienen una propia naturaleza propia y que está hablando acerca de la naturaleza búdica. Hemos hablado de las escuelas inferiores. Algunas de esas escuelas y la escuela solamente, ellos toman la naturaleza búdica a hacer algo más hacia el interior, que cubre que a todo, que está rodeado de obscuraciones, como la inhabilidad de poder verlo. Y todo lo que necesitamos hacer es ir a él, buscarlo. Suena bien, ¿verdad? Pero es peligroso, porque es muy fácil tomar esto en pensar que hay una autoexistencia de naturaleza búdica, naturaleza propia. Entonces, en la esencia de esto, Tsongkhapa lo dice así. Él dice, la naturaleza búdica es primordial, el de la vacuidad de tu mente, de ese flujo mental. Y eso, esa misma vacuidad continúa de vida a vida. Lo único que sujeta y sostiene este flujo mental. Y que ese flujo mental continúe en existencia, la vacuidad de él es en existencia. La vacuidad permanece sin cambios, no cambiante, hasta que y cuando ya eres un ser iluminado. La vacuidad de un ser iluminado y de un flujo de corriente mental. Porque tengan cuidado. Sí, tenemos que descubrir nuestra naturaleza búdica. ¿Pero qué quiere decir esto? Significa
el entendimiento de que todas las cosas vienen de mí. Es lo mismo entendimiento que cualquier otro ser debe tener. Ellos saben que todo viene de ellos y no saben únicamente de manera intelectual. Pero una vez que has visto directamente lo que has visto, esa vacuidad directa, entonces no hay preguntas acerca de ello, no más. Por eso es que cambia tanto esta experiencia de vida. Ya sabes que tienes esa naturaleza búdica, que has visto tu naturaleza búdica, que has visto la vacuidad de tu propia mente. Entonces, la realidad insuperable, según las otras escuelas, no es lo que la Madhyamika y Prasamika considera como vacuidad, sino que ellos dicen que la realidad insuperable son los constructos o las construcciones mentales y físicas de la naturaleza. Si nosotros nos quedamos con Prasangika, la escuela de consecuencia, ¿por qué le llaman así? Porque si tú dices algo, como por ejemplo, que no sea tan correcto, la mente de la otra persona, habrá una consecuencia y tendremos un entendimiento, la realidad insuperable. En Prasangika es importante distinguir entre la realidad insuperable y algo que existe de manera insuperable. Entonces, insuperable en el camino medio es la realidad insuperable, es el hecho de que nada tiene una naturaleza propia por sí. Existe. No tiene una naturaleza propia. La realidad insuperable se le llama, repitan, Dundam Dempa. Dundam Dempa. Y luego existe de una manera insuperable. Algo que existe de una manera insuperable, repitan, Dundam Dempar Yupa. Dundam Dempar Yupa. Para que algo exista de una manera insuperable, quiere decir que debe tener una naturaleza propia, que existe desde su propio lado, que viene de esta forma hacia nosotros y que no viene de nosotros hacia allá. No es una proyección. Sin embargo, la realidad insuperable es vacuidad, que por supuesto aplica a todo, incluyendo la vacuidad. El poder existir de una manera insuperable aplica a nada. Repita. Para que algo exista de una manera insuperable, quiere decir que debemos de tener una naturaleza propia. Tomen su dedo. Observen alrededor de su habitación. Pueden ustedes encontrar cualquier cosa que exista de una manera insuperable. ¿Encontraron algo? Yo no vi a nadie que buscara. Pero no únicamente me crean. Revísenlo por ustedes mismos. Entonces, para poder existir de una manera insuperable, aplica a nada. Realidad insuperable es la vacuidad y se aplica absolutamente a todo.
Hay de estas dos realidades, una que es la engañosa y la otra que es la insuperable realidad. Ikan, kunsop, dempa. Kunsop, dempa. Kunsop significa engañoso, ilusorio. Podríamos decir, Powdered milk creamer is kunzo. It's not really como la leche milk, cremosa es right? It's all engañosa. chemicals Tiene going todo tipo de together. químicos que se van uniendo juntos. Es algo engañoso. Counterfeit. It's false. Es It's falso. illusory. It's Es fake. una ilusión. It's No that es real. which tricks you. Eso es lo que a nosotros nos hace jugar trucos. Tempa, verdad, Reality, es realidad. not philosophical realities. No es algo Things. filosófico, sino son cosas. So kunzo dempa is the thing that Tempa es deceives aquella cosa que te engaña a una mente ignorante. the thing that deceives Aquello the mind que that engaña is a la mente, que es So ilusoria, our que es mind engañada. is deceived. Entonces, nuestra mente es engañada. Por supuesto, Everything that appears to us todo lo que aparece ante nosotros es engañoso, es ilusorio. deceptive reality is La defined realidad in terms of engañosa quiere decir state. encontrar algo que nos engaña en un estado mental. It's relative Solamente to existe that state of mind. That en realidad a ese estado mental, a ese estado engañoso. if everything is Si coming todo from our viene seed de nuestras semillas in our mind, en and nuestra our mente mind is y deceived, nuestra mente está siendo engañada, everything I'm looking at todo a here lo que on estoy my observando table, ahora sobre mi all mesa of you, y a you will todos be ustedes deceptive to me. aparecerán de una manera engañosa e ilusoria ante mí. Intellectually, Hay que pensar esto de una manera intelectual. appear to be fake to me. Ahora mismo no parecen ser falsos ante Nor mí, does this glass of water. ni siquiera tampoco este vaso con agua. Because my mind is already deceived. Porque mi mente ya Deceived into ha sido engañado en pensar que it exists self-existently out there. existe todo de una manera autoexistente aquí, de manera independiente, I'm being forced to see en la it. manera en que yo estoy siendo forzada en verlo así. We call these Vamos a deceptive and esto, ultimate reality. We call engañoso them y realidad which engañosa also por do. las dos verdades que también son engañosas. What we're talking Porque de lo about que estamos hablando ahora, is conventional convencional y relativo, esas son otras verdades. reality. Esta realidad, Deceptive reality la realidad engañosa, is called deceptive llama because ilusoria o engañosa seems to be porque one way, parece ser de una self-existent, manera, de una but it's forma really autoexistente, pero realmente es otra cosa, sino es una proyección forzada we've treated en cómo others and the nosotros seeds nos that hemos have comportado planted in our en el minds. pasado y las semillas que eso ha plantado en nuestras mentes. So that's according Eso es de acuerdo to a la escuela madhyamika prasangika. according to the De mind acuerdo only, a la escuela solamente, deceptive and ultimate reality la realidad engañosa e insuperable, ellos dicen lack of a que different existe una substance ausencia de una sustancia distinta entre el objeto and that which y is aquello que percibe el objeto. they are the same Ellos substance. son la misma sustancia. Deceptive reality Realidad engañosa, kunzo, kunso, is that which es aquello does not exist. que no existe por definición. Remember yesterday, kuntak? ¿El de ayer los kumtaks? That's kuntak. Eso es un kumtak, Ultimate reality. insuperable. It'd probably be really good to do a mind Quizás map sería bueno hacer un mapa mental de todo esto, to look at all the different
el poder ver todas estas diferencias. Realidad insuperable. En la escuela solamente existe por definición. Shenwangs y Jondrups. Subdoms, sub es el objeto, Kang simplemente es y, subsim es aquel que sujeta o porta el objeto. Sema, todos sabemos lo que quiere decir sema, es la percepción válida. Seishen, se es sustancia y el otro, sensation es como una sustancia diferente. ¿Alguien conoce Tongpa? ¿Ha escuchado el significado de Tongpa? ¿Qué es? Vacuidad. Es vacuidad. Esto nos dice de que hay una ausencia de una distinta sustancia entre el objeto y aquello que percibe el objeto. Significa que viene de lo mismo. No es que el objeto físico esté hecho de lo mismo que la mente. Está diciendo es que estás experimentando y tus sentidos facultativos vienen de la misma semilla. Entonces solamente tenemos una semilla que produce el vidrio y esa misma semilla produce mi habilidad para poder sentir el vidrio y verlo. Viene de una sola semilla. Entonces, eso es lo que dice la escuela solamente. ¿Cómo es que la escuela solamente hace esta diferencia? ¿Cómo es que ellos deciden esta realidad insuperable y lo que es la realidad engañosa? Ellos dicen que todo lo que existe por definición, es decir, las cosas dependientes y la totalidad, son un ejemplo de realidad insuperable. Todo lo que no existe por definición, lo que quiere decir, hablando de constructos, es un ejemplo de realidad engañosa. Y que la percepción válida de algo o de alguien, que es el sujeto que percibe un objeto físico, el hecho de que yo veo esto como vaso y el objeto físico que lo percibe son la misma cosa, que vienen de esa misma semilla, una semilla kármica. Ambos surgen juntos. No significa que el objeto físico está hecho de la misma sustancia que la mente. Cuando yo percibo un vaso, el vaso y mi percepción surgen al mismo momento, de la misma semilla. Realidad ilusoria. De nuevo, es aquello que no existe por definición. ¿Qué quiere decir eso? Son los contacts, constructos, imágenes mentales, etiquetas. Realidad insuperable.
Es aquello que existe por definición. Y esos son los Shenhuans y Gendrops. Shenhuans, cosas que son ahora sí activadas por otras que cambian, son independientes. Y Gendrops es esa totalidad. De una manera sencilla y ausencia de algo de que no tiene una naturaleza propia. Y eso es la escuela solamente. Esa es la vacuidad de esta escuela. Entonces, si no está hecho de lo mismo, ¿por qué es que le llamamos solamente? Ese nombre es engañoso. No significa que todo sea mente y tiene tres significados. Y por supuesto, el maestro Son Capa lo ha explicado en el libro de iluminación del verdadero pensamiento y él dice, las causas físicas, esto es de la escuela solamente. Las causas físicas no son las causas principales de las cosas. Sin embargo, es nuestra mente, es nuestro karma. La escuela solamente sí dice que las causas físicas sí contribuyen, pero que no son la causa principal. Existe una parte de nosotros que dice que sí existe este vaso y mi karma me está forzando a verlo, de que hay un vaso ahí. Eso es lo que la escuela solamente dice. Y Madhyamika Prasangika diría, tu mente está creando ese vaso. No es algo que sea algo autoexistente allá afuera, en el exterior. Segunda razón es, el mundo no está creado por un creador. No es como que tú estás creando aparte cosas físicas. Sin embargo, viene de tu propia mente. El tercero es que todo viene de la misma semilla. El que lo toma y lo que es tomado o agarrado. ¿De dónde viene este billete de $100? Vienen de la misma semilla, como yo, que percibo ahí que hay un billete de $100, que viene de la misma semilla. ¿Siguen conmigo? David está diciendo que sí. Y las otras personas quizás están diciendo, no estoy tan seguro. Hay algo en lo que deben de pensar. ¿Qué dice la escuela solamente? ¿Qué dice la escuela madhyamika? Y piensen en dónde están en ese momento en particular y entiendan, comprendan por qué el señor Buda lo enseñó de este modo. ¿Por qué enseñó a escuelas filosóficas distintas? ¿Acaso estás viendo el vaso con agua siendo una proyección de tu mente? ¿O solamente que es 50-50? Sí existe un vaso aquí en el exterior. Y porque soy humano, lo puedo ver como un vaso y beber agua de él. Eso que ahí es donde yo estoy. Me encantaría ser Madhyamika Prasangika, pero sí. Entonces, cuando el vaso se rompe, la pregunta es,
¿Te molestas? ¿O dices, oh, no debí suficientes vasos por allá en ningún momento para que las personas beban lo que gusten? Entonces ayuda a tener estos distintos puntos de vista para poder comprender en dónde está nuestra mente y qué es lo que estamos pensando. ¿Cómo estamos pensando con respecto a ese esposo en la cocina? Existe un esposo en la cocina y está molesto y viene de mí. Este sentimiento de que existe esta persona sólida en el exterior que está molesto con nosotros. Que nosotros está, no que nosotros hemos creado el enfado y el enojo. Entonces el maestro Tsongkhapa, él cita el sutra de los 10 niveles. ¿Podrías, por favor, leer esta pequeña frase para nosotros? Los 3 reinos de existencia son solamente. Gracias. Parece que está diciendo que los 3 reinos vienen de la mente solamente. Y de nuevo, eso no significa que no existe más que solamente. Sin embargo, que la mente principal está produciendo el mundo. Entonces, la escuela solamente es una abreviación de estos reinos. El punto es que la manera en que la mente crea el mundo, nos está causando a nosotros a acumular buenas semillas y malas semillas. El punto es que no solamente hacemos nuestro mundo, existe en la escuela solamente. Ellos dicen, So the independent school, la escuela independiente, esto es lo que piensan cuando hablan de la verdadera existencia. Entonces, ¿qué quieren decir estas palabras en este idioma tan extranjero? Significa que un objeto existe de verdad, de manera insuperable, cuando existe de su propio lado, a través de su propia y única identidad, sin ser simplemente establecido como existente en virtud de aparecer a un estado mental no afectado. Eso sería algo que existe verdaderamente. Este es la cosa insuperado definido como el gaucha, algo que no puede existir desde su propio lado a través de su propia y única identidad, que aparece a un estado mental no afectado. La pluma aparece de manera inafectada a un estado inalterado de mente. No puede decirse que existe.
Esto significa que un bolígrafo, para que exista, dos cosas deben de estar presentes. Tiene que estar apareciendo desde su propio lado y yo tengo que estar percibiéndolo como un bolígrafo con un estado mental inafectado. Entonces, tiene que existir una base. Como en la historia del mago. Palito tiene que estar ahí para que tú puedas ver un caballo. Pero también debes de tener en esa historia donde el mago afecta el estado mental de todos, aún tiene que existir algo. Que tomemos la historia de nuestra lectura y es acerca de estos tres seres que van y entran a un bar. Se me lo imagino que van ahora sí al sótano, que está oscuro, un bar, un sótano, hay música que tocan, seres que entran allí. Uno es humano, otro es un ángel y otro es un fantasma hambriento, un espíritu hambriento. Se sientan que se hacen en el bar o en la mesa, viene el mesero y un vaso con algo que es líquido y húmedo. Y puedes leer la historia. No voy a entrar muy a detalle. Cada uno de estos seres, ¿qué piensan? ¿Los ángeles lo ven como lo mismo que el humano? ¿O el espíritu hambriento lo verá igual? El humano lo vería. Es algo muy similar a este vaso, ¿verdad? El humano lo vería como un vaso con agua. Ahora, si tú fueras un ser iluminado, esto sería un néctar inmortal. Fueras alguien que ha sido tacaño, que no comparte las cosas y que fuera un espíritu hambriento. No podrías tener sustancia de esto y sabría horrible como puso algo así. Guácatelas. Entonces, ¿cuál de ellos tiene razón? ¿Cuál de ellos tiene razón? ¿Será el humano? Yo digo que es el humano porque yo soy humano y es agua. El ángel es como, no sabe como agua para mí. Sabe como algo dulce, néctar. Y uno, espíritu hambriento diría, oh, yo no quiero eso, es asqueroso. No puedo siquiera tragarlo. Cada uno de ellos está teniendo acaso una percepción válido forzado en ellos por sus semillas, sí. Y es un estado mental inafectado. Sí, sí es un estado engañoso, se puede decir, pero no es afectado por la sanidad, simplemente está afectado por las semillas de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el néctar? ¿Es agua? ¿Es pus? ¿Es esto un bolígrafo o es algo para morder? Todo depende de quién es quien está observando y mirando. La siguiente vez que tú entres en un argumento, en una discusión con alguien, ¿quién tiene la razón?
Seres están percibiendo de una manera diferente, forzados sobre ellos por sus semillas. Funciona. Esa es la manera en que están percibiendo. ¿Acaso hay algo correcto? Solamente es lo correcto que es para ti lo de ellos. Por eso es que peleamos. Y cada uno de ustedes está siendo forzado a verlo de la manera en que lo ves de acuerdo a tus semillas. Por eso es que muchas de las veces es inútil discutir con alguien. ¿Quieres ver un cambio? Cambia tus semillas. Puedes cambiar las semillas de alguien más. El tratar de demostrar que tu perspectiva es la perspectiva correcta, perciben de una manera diferente. Lo perciben como la pus, no como que es algo bueno. Lo estás viendo como un néctar. Es algo inconcebible. Es importante el comprender estas historias y realmente pensar sobre ellas y de cómo puedes hacer uso de ellas en tu vida. Son metáforas para que nosotros podamos quitar el entender estas ideas y aplicarlas en nuestras vidas. A veces hay historias que son tan a veces más fáciles para nosotros de comprender y después tener ideas filosóficas. Esas ideas filosóficas se toman y se ponen en una historia, ya sea la rueda de navajas o los tres tipos en el bar, para que nosotros podamos digerir algo de una manera mucho más accesible. Entonces, historia del agua es como una herramienta de vida. Entonces, ¿qué hay de las cosas existentes? La escuela solamente dice que hay cosas que pueden existir desde su propio lado, a través de alguna identidad única propia. La escuela del camino medio, por el otro lado, dice, la escuela del camino medio independiente dice que la percepción de las cosas depende de su aparición desde su propio lado, a un estado mental que su parte, su propio lado, es infalible, no cambia por enojo, por celos, drogas, alcohol. Ahora, la escuela del camino medio dice, de la escuela mayámica prasángika dice, si observas muy de cerca, entonces continúas bajando, bajando y bajando y nunca vas a encontrar absolutamente nada que exista de una manera autoexistente. Permites a que sea lo que estás proyectando, en eso funciona. Pero si tú vas buscando capa por capa, como la cebolla, vamos a través de todas las pielecitas
y todas las capas de la cebolla y se la vamos retirando una a una y sigues yendo, tratando de encontrar algo que ni siquiera tiene una etiqueta con tu mente, nunca vas a poder encontrar nada. No tomen mi palabra, no tomen lo que el Buda ha dicho, no tomen la palabra de Geshe Michael, no tomen las palabras de Ariana Garden. Ustedes tómenlo, madúrenlo y revísenlo, examínenlo todo. Así es como la iluminación funciona. Que los objetos están vacíos. Tu proyección, eso es lo que cambia. Tu proyección, el mundo a tu alrededor, es como tú te percibes a ti. Todo está basado en semillas. Si eso es verdad, entonces puedes cambiar tus proyecciones. ¿De acuerdo? Con ese pensamiento en mente, vamos a darnos un receso de 10 minutos. Estirarnos, beber algo y cuando regresen, hablaremos acerca de los 6 sabores de vacuidad. Nos vemos hasta ahora. 10 minutos.
Okay, welcome back. Bienvenidos nuevamente. Los 6 sabores de la vacuidad. Tenemos la vacuidad de vainilla, de chocolate. Ahora sí, una combinada de chocolate con vainilla. Estos 6 sabores, 6 ideas de vacuidad, fueron enseñadas por el señor Buda. Ellas están incompletas. Cada una gradualmente nos están llevando a ese peldañito de escalera de los que les hablé anteriormente. ¿Y a dónde nos llevan estos? Al cielo, al paraíso del señor Buda. Y necesitamos entender las más elementales, las básicas, primeramente, para poder llegar al siguiente nivel. Justo como estábamos aprendiendo a escribir, cuando aprendíamos el abecedario, palabras sencillas, cómo sonaban, pronunciaban y cómo reconocerlas. Iniciemos con una base, con lo más básico. Y esta distinción hablan acerca de todas las escuelas antiguas del budismo, todas las enseñanzas del señor Buda. Y aquí es donde el señor Tsongkhapa nos lleva. ¿Cómo es que la vacuidad funciona? ¿Y cómo hacemos que funcione para nosotros? Vamos a ir a través de estas 6 tipos de vacuidad, con ese tipo de 6 gachas. ¿Recuerdan lo que es un gacha? Ese elefante psicodélico de morado de 2 cabezas que corría como loco en nuestra habitación. ¿Cuántos sabores están acá? 1. Entonces, la vacuidad significa una ausencia de algo que no está presente, pero creemos que está presente. Y realmente, nuestro sufrimiento es causado por esto. ¿Qué es lo que causa la muerte en sí? Es una creencia en algo que está allí, que nunca estará ahí y nunca estuvo. Entonces, identificar qué es lo que es. Estudio de tratar de encontrar algo que no está ahí y que nunca estuvo y que nunca estará. Estamos estudiándolo porque es lo que causa todo nuestro sufrimiento y dolor. Si yo puedo resolver esto, entonces quizás no tenga que morir. Aún estamos intentando averiguar. Reaccionamos violencia con violencia. Reaccionamos con críticas con más críticas. Y continúa nuestra ignorancia y nos mantiene atorados en esta forma de percibir un mundo y percibir ese mundo que es doloroso. Entonces, el primer nivel es de la escuela Vaibhashika, de la escuela de Abhidharma, que es la ausencia de un yo que es no cambiante, que es completo e independiente.
Luego, aquí al yo o el ser se refiere a la ausencia de naturaleza propia. Estamos hablando de la ausenciacidad, de la ausencia. Entonces, su entendimiento es, esto también pasará. ¿Qué tan seguido ustedes han tenido una situación que sentimos que es autoexistente y decimos, ah, bien, esto también pasará, desaparecerá? Viene, va, se irá. Y aunque por dentro todavía nos lastima, sabemos que no va a durar mucho tiempo. Es una buena cosa el poder pensar de esa manera, porque entonces no tenemos que aferrarnos a ello. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es, el segundo sabor, es la ausencia de una persona autónoma y sustancial. Si no hay algo que sea autónomo y autoexistente, una persona que exista acá, ¿sí? Quiere decir que no puedo controlar esto en el momento presente. Es lo que Geshe Michael le llamaba el cemento seco. Cuando ya echas el cemento, se endurece, ya no puedes hacer más. Entonces, este segundo sabor es, hay un controlador. Eso es lo que pensamos. Esta es la ausencia de esto. Este es un lado de la moneda. El otro lado es, estoy aquí, puedo controlar lo que va a suceder en el presente, en el futuro. Existe un yo, existe un mí, yo, y algo en la cabeza que se mueve controlando todo. Incluso el controlar el levantar mi brazo. Y esta ilusión es increíblemente muy fuerte. Parece como que tengo control, puedo levantar mi brazo y parece como que sí tengo ese control para poderlo bajar. Pero ¿por qué no? Habrá un tiempo cuando pienses que quiero levantar mi brazo, no serás capaz de hacerlo. ¿Sabes que tendrás la camisa que ahora vistes el día de mañana? ¿Cómo podemos aferrarnos a controlar estas cosas? Tenemos poder sobre ellas, sobre nuestro rostro, nuestro cuerpo. No, no lo tenemos. Es una ilusión. ¿Será eso vacuidad? ¿Llevará eso directo a la iluminación? No. ¿Ayudará? Sí. Si te das cuenta que no eres el dueño de nada, que no controlas las cosas a tu alrededor, las personas a tu alrededor, e incluso tu propio cuerpo. Entonces, te permite crear mejores semillas, semillas más virtuosas en vida. Cuando no estás intentando manipular las cosas todo el tiempo y que se hagan las cosas a tu modo. Entonces tienes este poder para sembrar suficientes semillas, el poder iluminarte
y el poder entender esas cosas en tu mundo, que sí controlas, en el sentido en cómo siembras las semillas para el futuro. En el presente, olvídalo. Entonces, no hay ningún dueño. Y una manera sustancial así. No hay dueños y no es sustancial de esa manera. Entonces, aquí el punto central es, no puedo controlar nada en mi momento presente. ¿Para qué continuar peleando sobre ello? Tú puedes ver a dónde nos lleva esto, ¿verdad? Esto es lo que surge en el momento. Eso también pasará y no lo puedo controlar. Entonces, el ir escalando en esa escalera, el tercero, es la ausencia de un yo, lo siento, no, lo que vemos y nosotros que lo vemos están vacíos de cualquier sustancia separada, en el sentido de proceder que vienen de semillas separadas. Entonces, el que acabamos de hablar ahora, de la escuela solamente. ¿Quién enseñó la escuela solamente? Sí, el señor Buda. ¿Y qué dijo acerca del camino medio? Simplemente estaba bromeando con ustedes. ¿Estará diciendo la verdad? No estaba hablando. ¿Recuerdan las semillas kármicas separadas? La escuela solamente dice el sujeto y el objeto al inicio y luego se unen en una semilla kármica. El Kumplak y el Chenwa vienen de una semilla kármica. Y eso es lo que estamos negando acá. Es el sabor de vacuidad. 3. La vacuidad dice que no hay un sujeto y un objeto que viene de distintas semillas, que siempre vienen de la misma semilla kármica. Una en específico. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Las cosas malas que nos han sucedido. Dejamos cuando cosas malas nos suceden. Decimos, ¿por qué a mí? Hay que entender que he puesto esto y a mí mismo en esa situación. Yo sembré una semilla que me ha forzado a tener esta experiencia y percibirla en la manera en que lo hago. ¿Alguna vez nos quejamos de las cosas buenas que nos suceden? Oh, acaban de dar $300. No, pero es muy sano pensar, oh, alguien me dio $300 porque yo ayudé a alguien más de manera económica. ¿Qué es lo mejor que hacer? Nuevamente, vuélvelo a dar. Reinviértelo. Sabor de vacuidad número 4. Las cosas están vacías de ser llamadas lo que son automáticamente. Otra versión de la escuela solamente de la vacuidad. El hecho de que algo es lo que sea no es de forma automática. La etiqueta de bolígrafo no es automático. En chino es bi. ¿Automáticamente tiene el nombre bolígrafo?
necesariamente tendría que ser así. Podemos llamarle también bolígrafo en inglés, pen, aún funcionaría de la misma forma. Que surgió por cualquier otro nombre. Aún así, si fuera una rosa y cualquier otro nombre, aún así olería de dulce. Son convenciones que hemos creado por nuestras propias semillas. Las semillas que nos están obligando a llamarlo así. No sé cómo es que se llama en ucraniano o ruso, estilo, como sea que es que ustedes lo nombren. ¿Cómo es que esto se aplica en nuestras vidas? Básicamente lo utilizamos en juzgar a los demás, en decidir qué es lo correcto, qué es bueno, qué es lo mejor, mi canción favorita, incluso mi helado favorito. Aplicar la palabra. Mejor músico rock and rollero del mundo. Por supuesto, Jimi Hendrix, lo dices de manera automática. No. Hay aquellos que no estarían de acuerdo conmigo. Podrás iluminarte si sigues pensando de esa manera, que las cosas no son automáticas. ¿Te llevará esto directamente a la vanidad sin el entendimiento de cómo es que las cosas realmente funcionan? No. ¿Te ayudará? Sí. ¿Te va a cuidar? No. ¿Será nirvana? No. ¿Acaso te hace aún menos juez de estar juzgando? Sí, sí lo hace. Y si te das cuenta, las palabras como el mejor helado es automático, que sea el mejor helado. Que las palabras no se aplican al objeto de una manera automática, especialmente al juzgar a los demás. Y las complejidades y diferencias que tienes al respecto. Ve el mundo exactamente como nosotros lo hacemos. ¿Por qué peleas? Palabras y sus ideas no aplican a objetos de manera automática. El mejor helado tiene que ser aplicado. ¿A cuál es ahora mi favorito en estos días? ¿Qué sabor? Sabor de moca por Coconut Bliss. Para mí es el mejor en estos días. Hay personas que no piensan lo mismo. Ese es un ejemplo muy sencillo. No vamos a pelearnos por cuál es el mejor sabor de helado, pero sí también hacemos lo mismo con otras cosas. Y cuando las observamos, quizás sean igual de simples y de sencillas. Nadie ve el mundo igual que nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica esto? Significa que nada es autoexistente. Todos son igual que tú. Tienen sus propios deseos, sus propias percepciones de las cosas. Ven al mundo de la manera en que lo ven forzado en ellos, debido a su karma. Así que por favor dejen de pelear. Simplemente que tenemos distintas semillas. Dos sabores más. El sabor de fresa.
5. Las cosas están vacías de existir desde su propio lado y de una manera única propia de ellas, sino que solo pueden existir si un estado mental no alterado también las ve así. Existe. Es un bolígrafo que podría existir simplemente, ¿no?, una participación activa. Esto es el C50-50. Hay algo allí en el exterior y yo estoy trayendo mi percepción hacia él. Si existe algo que está en mi mano y que lo estoy percibiendo como un bolígrafo, los sabores de los helados. Tengo un estado normal mental. Este bolígrafo se está presentando ante mí como bolígrafo y yo lo estoy mirando de esa manera. Las escuelas superiores dirían, ningún bolígrafo en el exterior por sí mismo. Hay un objeto. Pero aquí este grupo dice, sí, sí, hay un objeto ahí que tiene alguna boligrafiedad en él, que quizás diga, bolígrafo, bolígrafo. Oh, ese es un bolígrafo. Objeto allí que se ve como boligrafiado y yo lo estoy tomando de ese lado y lo veo como bolígrafo. Entonces, ningún objeto tiene ninguna identidad de su propio lado, de manera independiente de la forma en que yo pienso en él. Sí tiene alguna identidad, pero eso no significa nada hasta que yo lo identifico. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Este es el estudio del hoyo, de transformar los problemas en increíbles proyectos, oportunidades. Esta es la mitad. ¿Está medio vacío o medio lleno? ¿En quién depende? ¿Qué existirá allí? Un vaso con agua estuviera lleno hasta acá. ¿Está a medio lleno o medio vacío? ¿Este vaso casi vacío o casi lleno? ¿De qué? Muchas de las veces estamos pensando que está medio vacío. Debemos girar en pensar, oh, está medio lleno. Ese estado mental que cree que no hay suficiente, que necesitamos más y más y más, nos causa a nosotros en crear acciones negativas. Si tenemos lo suficiente, indistintamente de lo que sea, entonces, ¿quién sufre? Aquí acercándonos al sexto sabor. Podemos observar a cada desastre personal que hemos tenido. Eso fue doloroso, pero ¿sabes qué? Ahora puedo hacer otra cosa. Podemos verlo como
el dejar alguna maleta atrás que hemos estado cargando en nuestros bolsillos kármicos por eones de tiempo, por mucho tiempo. En mi propia situación, no tenía la fortaleza de salir de ella, de una relación que no me estaba alimentando, nutriendo. Y me sentía horrible. Horribles cosas sucedían. Y fue muy doloroso. Y después de eso, dije, wow, realmente creé eso. Ahora ya puedo seguir avanzando. Qué bueno que alguien lo hizo por mí. Claro, por supuesto que yo lo sembré. Esto es lo más grande en Loyo. Nada es un problema desde su propio lado. Y nos negamos a conceptualizarlo de esa manera. Amigo, amiga, antes de que llegara al Dharma, porque la conocí en el Dharma, ella perdió una hija de SIDA, por SIDA, y por supuesto fue sumamente doloroso. Esa es la pesadilla más terrible para un padre. Fue debido a eso que llegó a las enseñanzas con Geshe Michael en California. Ahí fue donde lo conocí. Debido a eso, ella se entrevistó con él y le dijo la historia de su pérdida. Y la invitó a pensar en su hija como un ángel. Alguien que había venido a su vida para traerle alegrías, cosas en que trabajar, y que se había ido, y que aún le estaba observando y cuidando. Y por haberse ido, le había empujado a buscar algo para poder entender qué era lo que estaba sucediendo. Y siempre había mantenido y sostenido hasta ahora esa visión. Esto se le llama Simpson. Esa visión de lo que nos está sucediendo no es algo que sea un castigo, sino algo que nos ayuda a continuar al siguiente nivel en el que debemos avanzar en nuestra evolución humana. Y podemos pensar de todas esas cosas malas que nos han sucedido, las cosas más terribles y dolorosas. Podemos reescribir nuestra historia. Podemos mirar atrás y hacia nuestras vidas. Todas esas situaciones dolorosas y las personas que pensamos que nos hicieron daño, podemos reescribir esa historia. El impacto que tienen en nosotros. Y es sumamente poderoso. Entonces, en este sabor nada existe de su propio lado. Nosotros tenemos el 50% de existencia de esto en nuestra mente. Si has tenido grandes traumas en tu vida, esto podría ser una forma muy difícil para poder abordar esos traumas. Esos traumas necesitan ser trabajados hasta que puedas llegar a ese lugar donde puedes ver que el 50% de ellos, de su existencia, está en tu mente. Tengo amigos que han tenido profundos traumas de niños.
Y el decir que yo los crié por mis propias semillas, y como que para ellos es una negación, el trauma que ellos experimentaron como niños. El decir, yo soy la causa, yo hice esto. No sé si mi papá o mi mamá lo hizo, o un tío abusó de mí, no, lo que sea. Simplemente tenemos que hacer uso de habilidades, de herramientas habilidosas, así como lo hizo el señor Buda. ¿Es esta persona, está lista ya o no? ¿O estamos al nivel en que ellos están? Sean, ¿cuál es la palabra? Alguien que impone tus ideas y pensamientos en alguien más, causando a que juzgues a esa persona como mala o que ellos mismos se juzguen. Yo estuve mal, yo creé esta situación. Simplemente, bueno, quizás va a solidificar ese trauma y lo empeorará. Cuidado en juzgar a otros. Júzguenlos para poder únicamente ver dónde están. No si son buenos o malos o lo que sea. No en ese sentido. Hablamos de esto cuando hablamos de que tenemos que iniciar con alguien que conocemos antes de poder ayudarlos, servirlos en ver el mundo de una forma diferente, que los pueda sacar del sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el sabor número 6? El último fue de blueberry. Este es de fresa, hecho con crema fresca y fresas naturales. Las cosas están vacías de existir desde su propio lado. Ellas vienen de mis semillas. Tenemos y debemos de ser como jardineros. Este es el mundo insuperable que deseamos. Esta es la escuela Madhyamika Prasangika. Esta es su visión. Esto es la visión del mundo del señor Buda, de Arya Nagarjuna, del Amazon Kappa, de Geshe Chupin Gilsen, de Geshe Michael Roach, del Camino Diamante. Cosas son Tokpei Tatsa. Repite, Tokpei Tatsa. Tokpei Tatsa. Son simplemente producto, proyecciones forzadas en ti por tus semillas. No es algo, no es una proyección psicológica. Si estás viendo las cosas, porque tu pasada semillas te están forzando a verlas ahora de esta manera. Necesitamos mínimo 1000 horas de estudios sobre la vacuidad. ¿Por qué creen que digo la misma cosa una y otra vez? Yo lo necesito. Yo no sé ustedes, pero yo sí es que lo necesito. Si esto te obliga a ver esto como algo para morder, sí veo algunos humanos que a veces muerden. Quizás fueron algún perro en su vida pasada. Si eres un humano, si estás obligado a verlo como algo con que escribir, eso significa el ser un humano. Si empiezas a mover la colita, a salivar cuando ves esto,
Es la forma en que lo percibes. Es lo que te hace quien eres. No que lo percibas de esa manera, por quien tú eres. Repítelo de nuevo. La manera en que tú percibes te hace quien tú eres. No, no el que lo percibas de esa manera, por quien tú eres. No es porque yo soy un humano, me hace que yo perciba esto como agua. Porque lo percibo como agua, me hace un humano. No vemos esto como algo con que rumiar y morder, porque no somos un perro. Si lo fuéramos, y yo se lo diera a mi pequeño perro Chloe, ella se aferraría a él y mordería de él. ¿Cómo tus acciones pasadas te obligaron a ver esto? Es muy importante. Son las semillas que sembraste. Estos son muchos síntomas. Y es mi mente que está haciendo que yo vea esto como algo puro. Estos son muchos cilindros. Es mi mente que me hace verlo como un bolígrafo o como algo para morder. ¿Quién tiene la razón? ¿El perro o el humano? O ninguno. Está bien que el perro lo muerda porque te puedes molestar con él si es que lo está mordiendo. Ellos no lo ven como un bolígrafo. Es algo correcto que el humano escribe con él. Si un bolígrafo se molesta, perdón, si un perro se molesta cuando le quitas el bolígrafo porque es un bolígrafo, no, él dice simplemente me quitaste mi objeto de morder. Entonces, finalmente tenemos una visión del mundo que nos enseña a cómo no molestarnos y a cómo no morir. Entonces, no sean perezosos. Muevan esta cosa de cilindros en algo que pueda ser un ángel de cuerpo en este mundo. Dependiendo de nuestras semillas, vamos a producir esto. Ahora ustedes tienen una opción de qué es, cómo quieren ustedes que sea su mundo en 1, 2, 5 años, el tiempo que sea. ¿Estás cansado de ver lo que ves? Entonces no seas perezoso. Haz tu libro 6 veces a la semana. Mantén tus votos. Sirve a los demás. Hazlo de una manera amable, con cualquier entendimiento de vacuidad que tengas. Y luego, de repente, esta pantalla en blanco en la que proyectamos todo en ella cambiará. Empezarás a ver las cosas diferentes, porque no tienen ninguna propia por su propio lado. Haz algo al respecto. Despiértate. Mantén tus votos. Siéntate, relájate y te convertirás en Tara. Has realizado los 18 cursos. Ya necesitas toda la información que necesitas para poder convertirte y convertir este cuerpo en un cuerpo de luz, para convertirte en un ser iluminado.
Simplemente lo tenemos que hacer. And the last night of Y anoche, Hatha Yoga Pradipika class, del Hatha Yoga Praktika, una mujer muy joven dijo I think I'm a little scared of que all tengo un poco miedo de todo este poder, I could do that. que yo pudiera hacer todo esto. What's our choice though? ¿Cuáles son nuestras opciones? Be able to use that El poder utilizar eso para cambiar el mundo or to stay in o suffering mantenernos en sufrimiento y alrededor de todos los que nos rodean también se mantengan en sufrimiento. Todos tenemos que decidir y tomar una decisión. pretty heavy, huh? Es algo So muy serio, ¿verdad? what's Jason Kappa's position? ¿Cuál es la posición de Jetson Kappa? So at the end Al of final, Essence of Eloquence or the de la art esencia of de la elocuencia interpretation o or el arte de Chinese meditation, interpretación, Jason Kappa Jetson openly Kappa declares that he abiertamente follows declara Madhyamika Prasangika point of view. el punto de vista es Madhyamika He Prasangika. says, Él dice, I follow he the seguido beautiful system of el Nagarjuna. sistema hermoso de Nagarjuna. Who could not consider Nagarjuna's system ¿Quién no to podría be considerar best? el sistema de Nagarjuna en ser el mejor? So if everything is Si a todo es una proyección, can we make podemos hacer cualquier cosa, anything we want it to be? convertirla en cualquier cosa de lo que querramos que sea. Not right now. No inmediatamente ahora. Otherwise, we wouldn't be suffering at Modos, all. It is ours. We can't las semillas, go closet. We can't force it. vamos a forzarlas. It's all forced on us by Porque todo está forzado en nosotros. So, if everything is a projection, Si todo es una proyección, of course, they become es- all the more important. las semillas se convierten en lo más importante. We're either planting our seeds, Porque good or bad. estamos sembrando esas semillas. So someone who really understands Y intimacy, que realmente entiende esto, really understands inmediatamente comprende absolutely que es absolutamente necesario, essential es to esencial live a kind life. el llevar una vida bondadosa. If things are empty, Si las cosas es que están vacías, can turn your world into puedes convertir en tu mundo en un paraíso. how ¿Cómo? create virtue. How do you Creando virtud. be kind? Sea amable. Go through each of the 6 ¿Ok? flavors. A través de cada uno de los 6 sabores de vacuidad, mantén tus votos. Purifica tus In acciones. the Heart Sutra, En el corazón, en el Sutra del Corazón, that you dice can stop the que process puede of aging and death. detener el proceso de envejecimiento y muerte. Is this figurative or literal? ¿Es esto figurativo o literal? If it's true Y es verdad that everything is coming from my que own todo seed, viene de mis propias semillas. we are talking about emptiness here. It Estamos hablando de la vacuidad. Es literal. I haven't seen anyone do it yet. No he visto a nadie hacerlo. That's also being controlled by your karma. Eso también está siendo controlado por tu Also karma. a projection of Eso también es una proyección. to see those El who ver a have aquellos que han aged detenido su envejecimiento y muerte, extremely tendrías que ser extremadamente the state cercano yourself. a experimentar tú mismo. In Christianity, En cristiandad there were those who saw había aquellos que vieron Jesus a Jesús rise up from the dead. emerger de la muerte. They were close Estaban cercanos lo suficientemente para tener esa experiencia ellos mismos, de la comprensión
de dónde es que vienen las cosas, para ser capaces de poder ver eso. Nosotros en nuestras mentes tenemos la habilidad de experimentar y tener a alguien en nuestras vidas que ha visto la vacuidad directamente. Dice esto con respecto a nosotros. Nos dice, este momento está muy cerca. Debemos dejar de ser perezosos. Sus votos, sean amables, mediten, sirvan, hagan sus retiros y llegarán ahí. Y ese es el final de ese 18. Yay. Felicidades a todos quienes lo han culminado. Tienen algunas tareas y un examen final. Nos vamos a reunir una próxima vez, el próximo domingo. Tienen una meditación analítica de si realmente crees o no de que estas líneas son del Sutra del Corazón, de que no hay envejecimiento y que no hay manera de detener este envejecimiento. De eso tenemos que pensar, ya sea si estás haciendo todo lo posible en nuestro mundo para que esto se haga realidad en tu propia vida. Y si no, tienes que tomar una decisión. No te sientes sobre la barda nada más. Después se pone esto un poco cómodo. Esa es la final de nuestra clase. Muchísimas gracias por estar aquí. Para un momento para dedicar de manera intelectual, física, emocional, que hemos estado haciendo todo esto durante tantos años. Y vamos a dedicarlo a convertirnos ese ser iluminado para poder ser uno que pueda traer a todo ser viviente fuera del sufrimiento. Ese deseo, anhelo, ese compromiso, rayo de luz de tu corazón, envíalo a aquellos que son más cercanos a ti. Imaginen cómo tan sanos los hace sentir. Sufrimiento remueve. Luego, de allí, continúa a tus amigos, asociados, socios, vecinos. Pues avanza más a toda tu ciudad, a todos que viven allí. No simplemente humanos, sino todos los seres. Toca, remueve todo sufrimiento.
Y luego vais aún más allá de tu ciudad. Llega a todo tu país. Y conforme se va haciendo más grande este círculo y rodea no solamente a tu país, va hacia el este, el norte, al sur, arriba, abajo. Va afuera hasta el universo, a otros mundos, a otros seres. Ahora, sé que has aliviado a otros seres, que este es tu destino. Iniciamos de manera pequeña, con aquellos que son más cercanos a nosotros, hasta poder convertirnos en ese ser que pueda pararse sobre un planeta y poder enviar emanaciones de nosotros mismos para servir a cada ser en cada universo. Y luego la luz regresa a tu corazón. Va a todos los lugares, va hacia el diamante y la rosa, hasta tu corazón, tu entendimiento de las semillas y de la vacuidad. Este es tu destino. Tú serás y te convertirás en un ángel iluminado. Exhala, inhala y exhala. Y cuando estés listo, lista, puedes mover tus brazos y estirarte un poco. Puedes observar a tu alrededor la pantalla con todos estos seres. Están viajando juntos en este camino. Más gracias. Próximo domingo
Los amo. Que tengan muy buena semana. Cuídense mucho. Thank you. Thank you so much.